Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el segundo Habla Profe y en esta oportunidad estamos muy contentos porque estamos con Mariana Libertad Suárez. Así que antes de empezar con la entrevista me gustaría presentarla. La profesora Mariana es doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora actual de nuestro programa de posgrado y quería destacar dos de sus libros. El primero, Sin cadenas ni misterios, Representaciones y autorrepresentaciones de la intelectual venezolana, de 1936 a 1948. Este libro es Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas. El otro libro, La loca inconfirmable, Apropiaciones feministas de Manuela Sáenz, Premio Casa de las Américas, mención de estudios sobre la mujer, año 2014. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo te Hola, sientes? Said. Estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez, bueno, de estar conversando contigo y de estar me siento un poquito más cerca cuando hacemos estas conexiones después de tanto tiempo sin pisar la universidad. Sí, es una charla más relajada, más, más Uh-huh. amena, ¿no? Y Uh-huh. lo primero que quería preguntarte, Mariana, es cómo ves tú la relación entre lo que nosotros hacemos en la universidad, en lo que se llama la academia, y lo que pasa en la sociedad, ¿no? ¿Hay alguna relación o estamos en una Bueno, torre de marfil? yo creo que hay una relación como muy cercana, ¿no? Muy íntima. En mi área de trabajo en particular, yo trabajo en principio con escritoras latinoamericanas del temprano siglo XX o de el extenso siglo XIX. Tiene sus dos denominaciones, ¿no? De las últimas décadas del XIX y comienzos del XX, en todo caso. Y ese es un momento de tránsito importantísimo en la historia latinoamericana para las identidades femeninas, en general, para la sociedad, pero para las identidades femeninas implicó muchísimos cambios, crecimientos, ¿no? Y es increíble cómo todavía seguimos replicando muchísimos de los debates que se dieron en ese momento, ¿no? Creo que es fundamental, por ejemplo, hace muy poco estaba dando la clase en la facultad, no en la maestría, estaba en la facultad hablando sobre Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Y estábamos revisando el Facundo y resulta que hubo una pelea por alguna razón que ahora no recuerdo en Argentina, una discusión y estaba todo el Twitter lleno de tweets. Y tomé muchas capturas de pantalla y leíamos a Sarmiento y leíamos a Echeverría y leíamos a José Hernández y yo les decía, muchachos, miren, aquí está la descendencia directa, ¿no? Entonces, claro, esas herramientas, el conocer a las mujeres ilustradas del Perú de fines del 19, Perú tuvo una cosa mágica que no ocurrió en el resto de América Latina, que fueron las veladas literarias que organizaba Juana Manuela Gorriti, ¿no? Y tuvo toda esta generación con Teresa González de Fanny, con Clorinda, ¿no? Y creo que entender cómo se movían ellas dentro de la sociedad, todo lo que hicieron, pero además de eso, cómo fueron recibidas, cómo fueron leídas, todo el escándalo. Lamentablemente nos damos cuenta de que hay cosas que no han cambiado casi nada, ¿no? Pero también nos damos cuenta de que hay cosas, que hay espacios que se han ido ganando y comprendemos ciertas lógicas de exclusión, de discriminación, ¿no? Ahora mismo estaba trabajando en un proyecto, estoy cerrando un proyecto de investigación en el que trabajaba con la representación de las mujeres esclavizadas en la literatura. Y es muy interesante porque las prácticas racistas las topamos a diario. Las prácticas machistas las topamos a diario. Y pensar en cómo veíamos en América Latina la intersección raza-género nos permite pensar muchísimo mejor los fenómenos contemporáneos, entenderlos, pensarlos mejor y, bueno, finalmente posicionarnos frente a ellos, ¿no? Y tratar de tomar ciertas acciones. Creo que conocer la génesis o el origen de muchos de estos conflictos sociales es algo imprescindible, creo yo, para manejarnos mucho mejor en el plano de las ideas actuales, ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú señalas, ¿no? No es simplemente que nosotros hacemos elucubraciones abstractas, metafísicas, ¿no? En verdad, estoy muy de acuerdo. Muchas de las cosas que lamentablemente todavía arrastramos el día de hoy ya se pueden ver en esos siglos originarios de nuestras repúblicas, ¿no? Ahora, tú mencionabas a las mujeres ilustradas del siglo XIX y no sé,
si estarás de acuerdo, ¿no? Pero me parece, o en estos tiempos hay una especie de renovado interés por estas figuras, unas tesis Bueno, más... hay una, en los años 80 del siglo XX, nacieron y se consolidaron los estudios universitarios situados en el género, ¿no? Había habido aproximaciones, pero, digamos, todo este movimiento político que fue el feminismo y toda la, ¿no? Dio pie al nacimiento de una disciplina, de un campo dentro de las universidades, ya hace unos 40 años, un poquito más quizá, dio pie al nacimiento un lugar emblemático, por ejemplo, de América Latina, es el de la UNAM, ¿no? El PUEC. Y así el programa de estudios de género, bueno, fueron naciendo y crearon se generaron las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para pensar la literatura y el lugar de las mujeres dentro del campo literario, dentro del campo cultural. Entonces, bueno, ocurre una cosa que a mí me parece que es muy importante y que nos va a seguir pasando si seguimos tratando de contar la cultura y nuestra historia cultural, ¿no? Y es que hubo que volver sobre lo que habíamos dicho, ahora con estas nuevas herramientas, con estos nuevos lentes, con estas nuevas herramientas teóricas y metodológicas, y dijimos, oye, pero no era cierto. Es decir, podemos tomar un manual de literatura escrito en los años 50 o 60 y nos van a decir que en el siglo XIX la estética romántica, o nos van a hablar del decadentismo, o nos van a hablar del modernismo, y la mujer ocupa este lugar dentro de esas estéticas, ¿no? Pero resulta que en el XIX también estaba Clorinda alertando sobre los peligros que del poder, o sea, los peligros del poder político y religioso, lo que implicaba para las mujeres, estar en medio de estas dos grandes fuerzas, ¿no? Estaba Margarita Praxedes Muñoz construyendo la figura de una mujer científica y diciendo, oigan, las mujeres queremos estudiar en la universidad y queremos aprender ciencias, ¿no? Entonces, claro, es lindo porque es revisitarlo y darnos cuenta que no era en lo más mínimo homogéneo ese campo que se nos presentó como sin matices, ¿no? De esto se escribía, así eran los personajes femeninos, este era el régimen sentimental, este era el régimen de historicidad, resulta que ahora volvemos y había otras temporalidades, otras identidades, ¿no? Y creo que este revisitar ojalá se repita muchas veces, porque ese revisitar está marcado porque descubrimos nuevas herramientas metodológicas o teóricas que nos permiten dar nuevas lecturas, ¿no? a todos estos discursos. Y si tratamos de hacer el gancho, ya no solo con lo que vemos en la universidad, sino con lo que se lee en los colegios. Por ejemplo, de las autoras femeninas se lee Ave sin nido y poco más. Mencionarán en alguna separata, en algún manual a Mercedes Cabello, pero ¿habría alguna forma de incorporar estas otras autoras a lo que se lee en los colegios? Yo ¿O creo que cómo es ves tú esa situación? indispensable. Yo creo que es indispensable. Veo ahora que la Municipalidad de Lima reeditó varios textos, ensayos, ¿no? Y están descargables en su página, en la página de Lima Lee, que es en principio para las escuelas que dependen de la Municipalidad de Lima, ¿no? Pero por supuesto que entiendo que debería ser una política nacional, porque si no, no vamos a entender del todo la complejidad de las ideas. Es decir, es valiosísimo el aporte de Manuel González Prada, es valiosísimo el aporte de Ricardo Palma y es divertidísimo leer sus tensiones y sus luchas ¿no? No estoy diciendo que eso no es importante ni que no debamos dedicarle toda la energía y el tiempo que le hemos dedicado, ¿no? Pero también es interesante ver que en ese momento en el que ellos estaban peleando, había un grupo de mujeres peleándose por otras cosas, ¿no? Y darse cuenta de que era sumamente complejo el mapa, ¿no? Cómo está esta mujer, Carolina Freire de Jaimes, por ejemplo, pierolista, desgarrada. Uno de los artículos de Carolina Freire que más disfruto leer y con el que más me divierte es uno en el que ella escribe para decir por qué las mujeres no deben escribir, sino permanecer en el hogar, ¿no? Era una mujer llana diciendo, pero ¿qué es esa cosa de andar hablando del voto? ¿No? Y vemos en paralelo que está peleándose con Gorriti o con, ¿no? Clorinda intenta mediar. Entonces nos damos cuenta de que eran sujetos políticos, subjetividades políticas, ¿no? Y eso es importante que se discuta en las escuelas, a través de los ensayos, ¿no? A mí me gusta mucho un recurso, me parece que es sumamente interesante, y hace poco estuve con unos
muchachos de segundo de secundaria, de un colegio limeño trabajando, pero claro, son iniciativas individuales de los profes, volvemos a eso, ¿no? A mí me gusta mucho el recurso, y me divertí mucho viendo cómo esta profesora lo hacía, y es que ella les pedía que inventaran una historia protagonizada por la autora, con lo cual tenían que investigar sobre la autora, leer sus obras, ¿no? E inventaban un encuentro entre tal y tal, por ejemplo, un diálogo. Se estaban tomando un café, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, es la manera como estos muchachos tan jovencitos comprenden lo que son las identidades femeninas peruanas, ¿no? Hay una cosa que me parece interesantísima. Estamos en el año 2021. Hace 100 años casi, en 1924, Elvira García García pensó lo mismo que estamos comentando nosotros, maestra de corazón y vocación, ¿no? Y publicó 2 tochos de este tamaño que se llama La mujer peruana a través de los siglos. Y su idea era aproximar a los estudiantes peruanos a todas esas mujeres que eran parte de la historia, ¿no? Creo que Elvira García García se está revolcando en la tumba cada vez que ve cómo hacemos los programas escolares y cómo son los manuales de literatura, porque todavía lo que ella propuso hace 100 años nadie le hizo demasiado caso. Pero digamos que el material está, por supuesto, es una escritura de hace 100 años, habría que, ¿no? Pero el material está con el cual podríamos hacer algunas intervenciones en las escuelas, ¿no? Y creo que no está completa la historia cultural de Perú, si por supuesto, si suprimimos todos esos nombres, ¿no? La historia cultural de América Latina, no solo de Perú. Sí, 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 sí. Yo creo que ahí hay un trabajo pendiente. Te pediría una reflexión final, Mariana. ¿Qué le dirías a un chico o chica que acabó su secundaria y quiere estudiar literatura? O a alguien que acabó su carrera y piensa que quizás podría estudiar una maestría en literatura. ¿Qué le dirías? ¿Lo animarías? ¿Lo desanimarías? Muchísimo. No, esto es maravilloso, ¿no? Y es entender que en principio buena parte de la historia, claro, estamos hablando de la historia letrada del país, se puede conocer a través de su literatura, y una cosa que a mí me parece sumamente interesante y que creo yo que es un eje de mis investigaciones, y es que en la literatura también vemos cómo se miraban los sujetos, ¿no? Leemos a Manuel Atanasio Fuentes y sabemos cómo entendía las identidades queer cuando escribió Lorencita, o leemos a Clorinda y vemos que cómo percibía a los indígenas y a los afroperuanos, ¿no? No todos los subalternos son iguales, se llama el artículo de Mayna Medrano. Vemos cómo se relacionaban y cómo se construía el poder desde distintas miradas. Y yo creo que eso nos permite construir un mapa subjetivo mucho más interesante que el que podríamos ver revisando solo la historia política o la historia económica, ¿no? Es complejizar un poco los imaginarios y darnos cuenta también de que la historia de nuestro discurso es nuestra historia. Entonces me parece bueno, primero me parece maravilloso que se interesen en este momento por el estudio de la literatura, ¿no? Y además hay una cosa que creo yo que marca los estudios literarios, que es el disfrute. La pasamos muy bien leyendo y pensando a partir de lo que escribimos y de lo que leemos. Entonces creo que bueno, es una carrera en la que estoy segura de que cualquiera se la va a pasar muy bien y que además hay tantísimas cosas todavía que revisar y que explorar que bueno, no nos alcanza la vida a ninguno para decir todas las cosas que queremos, para leer y escribir sobre todas las cosas que queremos. Muchísimas, muchísimas gracias, Mariana. Este ha sido un gustazo y espero que no sea la última vez que nos sentamos a conversar. Muchas gracias, Aito. Muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias a ustedes que han visto nuestra entrevista hasta el final. Estén atentos, por favor, a la página del posgrado en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se vienen más Habla Profes, se vienen entrevistas de autores, así que hasta la próxima.